Bueno, inicio con el repaso de síndrome meningio. Síndrome meningio, primero, ¿qué son los meninges? Las meninges vendrían a ser las capas eh, de tejido conectivo que protegen el cerebro y la médula espinal. Estas van a ser las tres, tres capas: dura madre, aracnoides y pia madre. La dura madre es la que va a estar en contacto con el cráneo, y la pia madre la que va a estar en contacto con el cerebro, y la del centro es la aracnoides. Entonces, cuando estas eh, se ven afectadas, va a haber un síndrome meningio. Entonces, decimos que la definición del síndrome meningio sería conjunto de signos y síntomas ocasionados por un aumento de la presión y o aumento del líquido cefalorraquídeo secundarios a una agresión, inflamación o infección. Esto es porque se irritan, pues, ¿no? Los signos y síntomas son manifestaciones de una irritación de las meninges. Esta puede ser por inflamación, compresión y... sí, inflamación, compresión. O daño, ¿no? Porque también puede ser por trauma. Entonces, dentro de la clasificación etiológica, eh, la divide en dos: inflamatoria y no inflamatorias. Las inflamatorias es por infección por bacterias, virus, hongos, parásitos. Y las no inflamatorias serían las que ocupan espacio dentro del cráneo. Eh, hemorragias y neoplasias. Hemorragias, neoplasias. Entonces, dentro de las infecciones bacterianas, cuando hay sospecha de síndrome meningio o meningitis, ¿no? Por infección bacteriana, la primera que se tiene que tener sospecha y la primera que se tiene que descartar es la bacteria Streptococcus pneumoniae, que es la más frecuente, ¿no? La segunda más frecuente es Neisseria meningitidis y la tercera más frecuente es Listeria monocytogenes. Y después ya si no es ninguna de estas, se busca otra, ¿no? Después hay infección por tuberculosis, etc. Entonces, en cuanto a la clínica, los síntomas que se van a presentar es cefalea, vómitos, convulsiones, fotofobia, fiebre, hiperestesia cutánea o muscular, y la más importante es contracturas también, contracturas musculares, ¿no? Otra más importante. Entonces, en cuanto a las cefaleas, estas van a tener como, como características que van a ser muy intensas. Va a haber un grito meningio, esto es por el dolor, ¿no? Intenso. Eh, Se va a ubicar el dolor en la región fronto-occipital. Es una cefalea continua, que va a aumentar con movimientos de la cabeza y con la tos. En cuanto a los vómitos, las características van a ser, bueno, tipo cerebral, en proyectil, y el centro del vómito va a tener hiperexcitabilidad. En cuanto a las hiperestesias cutáneas o muscular, eh, el paciente va a adoptar una posición en gatillo de fusil. Esta es una posición antálgica, y también va a referir que, por ejemplo, no puede dormir tapado con sábanas porque le incomoda, ¿no? Porque le duele, está con hiperestesia cutánea. Y al momento de cuando se le hace la maniobra de peñiscar, digamos, algún músculo, va a sentir mucho dolor. Entre otras manifestaciones clínicas, se encuentran trastornos de la conciencia, signos oculares, y también va a haber complicaciones. Entonces, trastornos de conciencia puede presentar confusión, estupor, coma, convulsiones generalizadas. Los signos oculares van a ser oftalmoplejías con ptosis palpebral, estrabismo, diplopía, midriasis, nistagmo. Y dentro de las complicaciones va a estar trombosis de venas meningias y ependimitis.
esta causa hidrocefalia. Hidrocefalia es aumento de líquido, producción de líquido cefalorraquídeo y acumulación en los ventrículos cerebrales. Y la trombosis va a causar convulsiones focales, afasias y hemiplegias, porque las trombosis van a tapar esas venas, pues, ¿no? Entonces, como mencioné, las contracturas musculares es clínica importante en este síndrome, y de las cuales se van a aplicar distintas maniobras, ¿no? Entonces, en el examen físico, cuando llega un paciente y sospechamos de síndrome meningio es porque va a tener diferentes características. Por ejemplo, ya mencioné, algunos van a adoptar una posición en gatillo de fusil, en donde la cabeza se encuentra hacia atrás, ¿no? Esta posición, ¿no?, de adoptar la cabeza hacia atrás se llama actitud, ¿no? Opistóstonos, cabeza hacia atrás, porque va a haber una rigidez en la nuca. Entonces esta posición ayuda al dolor porque tiene mucho dolor. Entonces también puede presentar a nivel cutáneo petequias o rash. Y bueno, ya dije rigidez de nuca, rigidez de raquis. Esto se refiere a que los músculos paravertebrales van a estar contracturados. Paravertebrales. O sea, la columna, ¿no? Va a estar los músculos de la columna paravertebrales. Y bueno, entonces la rigidez de nuca, cuando se levanta el paciente está en decúbito dorsal, se levanta la cabeza hacia adelante, esta va a presentar una rigidez de nuca. Entonces, el signo de Lewiston va a dar si es positivo, ¿no? Va a dar esta idea de que hay una rigidez de nuca. ¿Y qué es el signo? ¿Cómo se identifica este signo? Porque se le pide al paciente que toque el mentón, que toque su pecho con el mentón, pero lo va a poder lograr solo si es que abre la boca. O sea, no solo por el movimiento de la cabeza, de la flexión de la cabeza. Y la rigidez de raquis, esta posición, ¿no?, si se le pide al paciente que se levante, no sé, de la camilla que estaba así, solo lo va a poder lograr si es que hay apoyo de los miembros superiores. Entonces a este se le llama signo de trípode, porque va a estar así, ¿no? Toda la columna va a estar contracturada y no va a poder flexionarla. Después, esta es una posición de fusil de gatillo, ¿no?, por contractura de los músculos de los miembros inferiores. Van a estar contracturados y flexionados. Y la característica esta de la risa sardónica, que se llama trismus, porque también los músculos de la cara van a estar contracturados. Entonces te llega un paciente con esta fascia, se puede sospechar de un síndrome meningio. Entonces, para seguir identificando, ¿no?, el síndrome meningio, se realizan distintas maniobras. Hay dos importantes que se tienen que conocer, que es la maniobra de Kerning o signo de Kerning y el signo de Brudzinski. Esas son las dos más importantes y cada una tiene dos variantes. Una y esta es la segunda. Entonces, en el signo de Kerning, el evaluador, el examinador, ¿no?, se va a poner al lado, bueno, acá está en el lado izquierdo, y el paciente de cúbito dorsal, y lo que se va a hacer es sentar al paciente apoyándolo, empujándolo, ¿no?, de la espalda. Lo vamos a sentar, pero al momento de hacer este movimiento vamos a presionar las rodillas, como para que no o sea, poner presión en las rodillas. Entonces va a ser positivo el signo de Kerning cuando
al momento de hacer este movimiento, las rodillas se van a flexionar. Entonces va a haber una fuerza hacia arriba de las rodillas del paciente, ¿no? Esto va a ser porque genera dolor. Entonces la posición de flexión de las rodillas le alivia el dolor y por eso es que las va a doblar al momento de hacer este movimiento. Es un movimiento pasivo, ¿no? Porque nosotros estamos sentándolo. Él no está haciendo la fuerza de sentarse. La segunda variante de esta maniobra es levantar la pierna estirada, ¿no? Apoyada desde del talón. O sea, la fuerza que se va a aplicar para subir la pierna es en el talón. Pero va a llegar un momento en que va a doblar, va a flexionar la rodilla. No va a poder subir así, de forma recta. Y en el signo de Brudzinski, bueno, y acá va a ser positivo, ¿no? El signo de Brudzinski consta en que se hace flexión de la cabeza de forma pasiva y de manera rápida al paciente, y cuando se hace este movimiento, las rodillas también se van a flexionar al mismo tiempo, ¿no? Y esa es la maniobra de Brudzinski. La otra variante, esa creo que no la apunté. Bueno, sí, hay otra variante del signo de Brudzinski. Primera y segunda. Flexiono las piernas, muslo. Creo que era en una pierna, bueno, no importa. Pero bueno, esta es una variante del signo de Brudzinski. Bueno, entonces para hacer el diagnóstico, después de evaluar, hacer el examen físico, aplicar las maniobras semiológicas, tenemos que tener en cuenta que, como dije, puede ser por infección o por aumento de líquido cefalorraquídeo, ¿no? O, o por ocupación de espacio dentro del cráneo. Entonces, si hay una masa que ocupa espacio en el cráneo, va a haber una hipertensión, porque se va a desplazar el líquido cefalorraquídeo en las cavidades. Esto va a generar presión, ¿no? Hipertensión endocranial. Si es en el caso de una masa ocupante, aumento de producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, si la sospecha es solo por masa ocupante, ¿no? Se tiene que hacer una tomografía computarizada para descartarnos si es que es por una hemorragia o una neoplasia. Pero si se sospecha por una infección, si sospecha proceso meningio agudo, se va a tener que extraer líquido cefalorraquídeo por medio de una punción lumbar dentro de los 30 minutos. Si es sospecha de un proceso meningio agudo. Se puede sospechar si hay presencia de fiebre, ¿no? Sobre todo. Entonces, acá puse, la sospecha de meningitis es una urgencia neurológica e infectológica, en la cual se tiene que hacer estudios complementarios. Primero, el examen del líquido cefalorraquídeo, que es el más útil, ¿no? Y exámenes neuroradiológicos. Este se va a hacer primero si es que hay sospecha de proceso meningio agudo, pero si hay sospecha de una hipertensión endocraniana por masa ocupante, se hace primero la tomografía. Entonces, dentro de las pruebas a solicitar del líquido cefalorraquídeo, son 5 pruebas básicas que se tiene que pedir, que son citológico, bioquímico, cultivo, ADA y tinta china. Tinta china no encontré a qué se refería, pero ADA es la prueba de adenosina desaminasa, en la cual los niveles incrementados de ADA en el líquido cefalorraquídeo pueden ayudar en el diagnóstico de meningitis
tuberculosa o de neurobrucelosis y pueden orientar a otros procesos como listeria monocitógenes. Esta es la tercera más frecuente, porque la primera más frecuente era, o sea, la bacteria que infecta la meninges más frecuente es Streptococcus pneumoniae, seguida de Neisseria meningitidis. Pero había un rango de edades de etiología. Está, etiología por edades. Entonces, de 0 a 2 meses, la bacteria más común que infecta en menores de 0 a 2 meses es E. coli, seguida de Streptococcus agalactiae. Eh, Después, a los 2 meses, de 2 meses a 6 años, en infantes, la más frecuente es Haemophilus influenzae, seguida de meningococo y neumococo. Este es el tercero. Y de 6 años hasta la adolescencia es neumococo y meningococo. Y en la adultez y en ancianos es meningococo y neumococo. Este es Streptococcus pneumoniae, ¿no? Streptococcus pneumoniae. Este Neisseria. ¿Cómo era? Sí, Neisseria meningitidis, ¿era? Si no me estoy equivocando, sí, Neisseria meningitidis. A ver, espera, voy a confirmar ese dato porque no estoy segura. Meningococo. 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 ¿Qué me dice meningococo? Sí, no, espérenme. ¿Dónde está? Bacteria. Sí, Neisseria meningitidis es el meningococo y el neumococo es Streptococcus pneumoniae. Perdón, el neumococo es Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Entonces, tanto en los extremos de la vida, no, en los niños menores de 2 meses, o, esto es lo que no, acá no va a estar las bacterias más frecuentes, ¿no? Que es Neisseria, Streptococcus y Neisseria. Pero de 2 meses a 6 años, en adolescentes y niños, y en adultos y ancianos es el más común, es Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Entonces, si te viene un paciente que tiene de 0 a 2 meses, se tiene que sospechar esto, ¿no? Estas bacterias. Y bueno, acá puse un cuadrito de lo que se va a encontrar en el análisis del líquido cefalorraquídeo, si es por infección viral, tuberculosa o supuradas. Y estos son los valores normales, porque naturalmente el líquido cefalorraquídeo va a ser claro, incoloro, no va a precipitar. La cantidad de proteínas va a ser de 10 a 45. Va a haber albúmina de 10 a 30 y globulina de 5 a 15. La glucosa va a ser 50, que va a ser la mitad de la glucemia normal, ¿no? De lo que se encuentra en la sangre. Cloruros, estos son los valores. Células, no va a haber muchas células, va a haber una o dos. Y se van a encontrar linfocitos, que son mononucleares grandes. Entonces, en el caso de una infección, una meningitis supuradas, ya va a cambiar, ¿no? El aspecto del líquido cefalorraquídeo, que va a ser turbio, opalescente, purulento, lechoso. Van a aumentar las proteínas, va a haber, como van a haber bacterias, estas van a utilizar la glucosa, entonces va a haber menos de 50.
cloruros normales o bajos, el número de células va a estar aumentado, ¿no? Porque está pasando por un proceso infeccioso y va a predominar polimorfonucleares, neutrófilos, ¿no? Macrófagos. Y en viral, o sea, en una infección viral, el líquido cefalorraquídeo va a ser claro, como si fuera normal, entonces. Pero va a tener más proteínas, la glucosa va a estar normal, porque los virus no consumen glucosa, ¿no? Cloruros normales, el número de células va a estar aumentado y va a predominar linfocitos, ¿no? Como acá. Y en una meningitis tuberculosa también va a ser claro. Acá va a presentar fibrina o velo de novia, se le llama, ¿no? Fibrina. Va a ser fibrinoso. Va a haber aumento de proteínas, va a haber menos glucosa, ¿no? Por la presencia de esta bacteria. Y cloruros bajos, igual que en una infección viral, va a haber células linfocíticas, ¿no? Y va a estar aumentado. Y bueno, creo que ese sería lo básico a saber sobre el síndrome meningio, que tiene... sí, no me estoy olvidando de nada. ¿No? Estos dos párrafos dicen lo mismo, sino que los puse porque dicen lo mismo, pero de forma ordenada. Acá lo separé en 3 puntos y me pareció más ordenado.